Mi análisis con respecto al mito asociado a la estrella Procyon. Ustedes fíjense que la perrita Mera no provocó en sí la muerte de su dueño, sino que fue ella el canal de la verdad. No se dejó engañar por la calma superficial, sino que se dio cuenta de que algo andaba mal. Incluso no se quedó paralizada frente a la mala noticia, sino que fue a buscar a la hija de este hombre para revelarle lo que estaba oculto bajo tierra. Para mí la sombra de Procyon es el dolor por la empatía excesiva, el peligro de morir de pena o de consumirse al cargar con las tragedias de otros sin poder salvarlos, y autoabandonándose al creer haber perdido a quienes nos sostenían, y con quienes teníamos esa sensación de pertenencia, esa lealtad. Para mí la estrella significa la capacidad instintiva de anticipar, revelar lo que otros ocultan y preparar el terreno antes de que la crisis estalle. Es usar en sí esa capacidad, esa intuición, esa perrita Mera, para protegerse y actuar a tiempo en lugar de dejarse arrastrar emocionalmente por la caída de los demás. Ustedes fíjense que fue un efecto dominó, o sea, el hombre lo asesinan, la hija se ahorca y después la perrita se tira al pozo, o sea. Entonces, para mí lo que marca en sí, en la carta, es cómo nos afectó el duelo no resuelto tal vez de un padre. Imagínense que les cae en la casa 2 y bueno, con la valoración, con los recursos. Entonces, uno cuando es grande, tal vez si está ahí estudiando la carta astral y se da cuenta de que tiene a Procyon en la casa 2 y que sí, económicamente le fue medio, digamos, y luego se da cuenta de que, claro, su papá había muerto, qué sé yo, cuando tenía 3 años y medio, entonces agarra la persona y dice, pero claro, yo nunca lo pude procesar y nunca me di cuenta de que yo tenía que ser mi propio padre, prácticamente, para poder empezar a desbloquear eso y no quedarme ahí en la de soy la única persona que no tiene papá y que por eso me va mal y que yo no voy a poder, porque claro, desde chiquito me fueron diciendo de que no, vos no tenés para la cartuchera de 2 pisos porque vos no tenés papá. Y como tus compañeritos sí tienen mamá y papá, sí les pueden comprar. Entonces a vos te quedó esa cosa de, ponele, de que no vas a poder progresar económicamente o tener cosas como los demás porque no tenés papá. Claro, si tenías 3 4 5 añitos, o sea, ¿cómo lo ibas a poder procesar? Pero tranqui, porque si está, es para que vos te fijes, por ejemplo, el cómo te afectó y saber cómo podés salir de ahí, ¿no? Ay, a ver, continúo entonces con respecto a esto. Ojo, esto es mi análisis, ¿sí? No es que sea la verdad absoluta, es como yo lo veo. Para mí esto marca la trampa del duelo no resuelto y la lealtad ciega. Ustedes fíjense que en el mito Mera, tras guiar a Erígone hasta el cuerpo del padre de ella, se deja morir de pena arrojándose a un pozo. El patrón, la lealtad ciega al dolor del ancestro o de la pérdida. La persona siente inconscientemente, todo siempre inconscientemente, no es que uno lo haga porque sí, digamos, o porque quiere, porque no, es todo inconsciente esto, para mí. Por ejemplo, que seguir adelante, que florecer o estar bien sin esa figura protectora es una especie de traición al vínculo. Entonces ocurre lo que es el estancamiento. La mente te crea la narrativa de quedé desamparado, desamparada, perdí mi guía, mi sostén, yo no voy a poder sin él, siempre voy a hacerla sin papá y entonces la gente se va a aprovechar de mí porque nadie respeta a los que no tienen padre. Y esas son tal vez cosas que te fueron diciendo de chiquito y que no son verdad en sí, ¿sí? O sea, uno se puede desprogramar de todo eso. Lo importante es empezar a darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando vos te contás todas estas narrativas, bueno, que se va a producir inconscientemente lo que es un autoabandono. Para no olvidar al muerto, la persona muere en vida o congela su desarrollo vital. Entonces, para mí, la evolución del arquetipo es pasar de la pena a la autopaternidad. Uno es aceptar la pérdida y cerrar el ciclo. Obviamente que cada uno va a tener su manera de cerrarlo. Cada uno va a encontrar la mejor manera para no quedarse atrapado en el pozo de la lamentación. Esto siempre en el caso de que uno no haya
podido procesarlo, ¿no? Porque era muy chiquito, no se dio cuenta y nada. Después te fijas y decís, no, cierro esto para que fluya la energía en la casa en la que me toque, ¿no? Entonces, implica en sí asumir que el hecho ya ocurrió, fue destino, ¿sí? El destino no lo podés controlar, así, por más que se haya muerto, qué sé yo, de una enfermedad, muerte natural, un accidente, fue su destino, eso uno no lo controla. Después te va a tocar a vos y hay que ver cómo te toca también, ¿no? Y tampoco lo vas a poder controlar. Eh, la verdadera lealtad en sí no está en sufrir por siempre, sino en honrar lo aprendido y continuar. Cada uno tiene su aprendizaje espiritual en todo esto, pero creo que cargar con esa mochila, ustedes fíjense que ya el mito ya te muestra como el peor panorama posible, que es como se puede llegar a terminar, ¿no? Hay diferentes muertes, están también las simbólicas. Entonces, ¿qué? Dos. Esta es la parte para mí primordial que no todo el mundo te lo dice. Y es que uno tiene que integrar la autopaternidad. Es que cuando la figura de sostén, ya sea el padre, la madre, el protector, desaparece, hay que dar un paso maduro, convertirse en su propio guía y protector, dejar de buscar afuera el amparo, la nutrición, ya que uno como adulto ya tiene la capacidad de proveerse a sí mismo. Entonces vas a dejar, ¿entendés?, de buscar, ya sea en tu pareja, en tus jefes, en tus amistades, a ese padre. Porque te tenés que autopaternar vos en sí. Proseión en sí no está para hundirte en lo que es el duelo, está para otorgarte el olfato instintivo de anticipación, el don de percibir la realidad tal como es, disolver el autoengaño por la falta, por la pérdida y tomar acción antes de que la pena o el estancamiento te consuma. La posible resolución es usar esa intuición amera para sacar a la luz la verdad, integrar la experiencia como sabiduría acumulada y construir un territorio propio, sólido y autosostenible. Autopaternarse con la energía de Cáncer, que justamente es maternarse. O sea, ser tu papá y tu mamá. Darte lo que te faltó. Y ser consciente cada vez que se relacionan con alguien, el no querer buscar a ese papá, ¿sí? Porque tal vez te vas a enganchar con personas que son mucho más grandes que vos, puede ocurrir que en el caso de que seas mujer, ¿no? En el caso de que sea varón, lo que yo vi es que hay muchos chicos jovencitos que buscan a las mayores, buscan a una madre. Y nada, o sea, es popa, ya les digo, por eso no resuelto. Para mí. ¿Qué más? Bueno, que la autodestrucción, si ustedes se fijan en este mito, fue por falta de discernimiento y procesamiento emocional. Eso es lo que faltó. Eso es lo que falta en sí. Por ese trauma no elaborado, ¿no? Que arrastró en cadena a todo el sistema, como se vio ahí en el mito. Para mí, Erígone vendría a ser la mente consciente que se ahoga en la pena y termina anulando en sí su propia intuición, amera, para poder protegerse, en ese caso del mito, de ella misma. Así que nada, espero les sirva y nada, nos estamos viendo, che.